La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más, unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Otro día más en Alabanza TV, el programa oficial de la Renovación Carismática Católica. Hoy es jueves santo, jueves sacerdotal. En el día de hoy vamos a ver la misa crismal. Es una misa donde los sacerdotes van, porque hay que le entregan los santos óleos. Hay unos aceites, distintos aceites, que se les dan a los sacerdotes, que son los que se usan en el año. Cuando ustedes ven que las personas se confirman, que le ponen un aceite, que le ponen a los enfermos, son esos aceites. Es hoy que se le dan. Eso es en la mañana. Después de esa misa viene la famosa misa del lavatorio de los pies, la misa del Jueves Santo, la misa de la Santa Cena. Esa es la misa que toca hoy, la Eucaristía, donde ponen a 12 personas, es una tradición, ponen a 12 personas y el sacerdote, representando a Jesucristo, hace el mismo gesto de humildad, de lavar los pies a esas 12 personas que ponen e incluso besárselos. Y después de esa misa viene lo que se le llama el monumento. Las parroquias durante toda la noche hacen una vigilia y las parroquias la ponen bien bonita, le ponen la adornan de distintas formas, le ponen cortinas, le ponen flores, le hacen un caminito con piedra. Se usa mucho el ingenio de cada parroquia. Incluso hay una modalidad, una tradición de personas de visitar 7 monumentos distintos en 7 parroquias y después pedirle algo a Dios. Después que se visitan eso, las personas aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, que se dan en Sabio, ¿saben qué hacen? Se van para la zona colonial, porque hay muchas parroquias cerca, y ahí caminando van a todas las parroquias, 7 parroquias, para pedir eso. Porque siempre estamos pidiendo, siempre necesitamos, y siempre esto, y siempre lo otro. Por eso, vamos ahora a pedir Espíritu Santo, porque eso nunca se puede quedar. Sin importar lo que tú hagas, mi hermano, mi hermana, sin importar qué tú estés realizando, qué tú piensas hacer, siempre pide el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo hasta desbarata planes que tú tienes, para que sepas. Pero eso es bueno, porque si el Espíritu Santo desbarata, es porque no te convenía o porque no era el tiempo. Por eso te digo, pide Espíritu Santo siempre por todo. Pide Espíritu Santo. Te invito a que te pongas en actitud de oración en este momento y pidamos la presencia del grande, la presencia de aquel que se quedó con nosotros, la presencia de ese que nos quita el miedo, nos da valor, la presencia del que nos sana, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Oh Santo Espíritu de Dios, te pido en este momento
que las compuertas del cielo se abran y empiece a descender desde lo alto. Como tú quieras manifestarte en forma de lluvia, de viento, de rayo, de fuego. Envía el divino Espíritu Santo que nos empape de la cabeza a los pies, que nos llenen, que nos llegue a los tuétanos y que todo nuestro ser esté lleno de ese Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos, ven y apodérate, ven a mi ser, ven a mi alma, ven a mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Ven que te necesito, ven que sin ti no puedo estar, ven que no sé qué hacer. Oh, solo ven a mí, ven a cada una de las personas que nos están viendo. Ve y llénalo de tu gracia, de tu fuerza, de tu poder. Llena cada rincón, llena su ser. Llénalo, solo te pido que lo llenes. Ocupa ese vacío, ocupa ese lugar. Paséate por toda la casa, por las habitaciones, por la cocina, hasta por el baño. Sal al patio, Espíritu Santo de Dios, e inunda todo lugar, porque esta casa es tuya, Santo Espíritu de Dios, y donde tú estás, el maligno no tiene lugar. Donde tú estás y donde tú llegas, lo malo se va. Por eso te digo que te quedes en este lugar, Santo Espíritu de Dios. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Bendito y alabado seas, Santo Espíritu de Dios. Bendito seas, amado Espíritu. Bendito seas en todo lugar. Bendito seas por siempre y para siempre. Bendito seas, amado Espíritu de Dios. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por estar en nosotros. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por no dejarnos solos. Gracias, Divino Espíritu de Dios, por en los momentos más difíciles sentir tu presencia. Madre Santa, María Santísima, tú eres nuestra Madre, tú eres la que nunca nos abandona, tú eres la intercesora por excelencia, Madre. Te pido con todo mi corazón que nos acompañe durante toda esta jornada de este Jueves Santo. Acompáñanos, porque tú también estuviste en esa cena. Tú, ese jueves, estuviste con tu Hijo. Este es ese jueves donde tú también tienes que estar. Bendita eres, Madre de Dios. Bienvenida seas. Mis hermanos, mis hermanas, no te aparte de ahí, porque continuamos con nuestro retiro de Semana Santa. Alabanza TV. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos dándole continuidad a este retiro de Semana Santa desde aquí, desde la Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica. En este día, Jueves Santo, día de la institución de la Iglesia, día del lavatorio de los pies. En el día de hoy estaremos tratando esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Bien, mis hermanos, qué bueno que en este tiempo donde nos preparamos rumbo hacia la Pascua del Señor, que podamos ver este tema tan maravilloso y sobre todo esta que es la número 4 de las bienaventuranzas, donde dos de los evangelistas, tanto Mateo como Lucas tratan esta bienaventuranza, valga la repetición, hambre y sed de justicia, nos dice Mateo, y San Lucas nos dice, ahora que tienen hambre, porque serán saciados. Podemos decir, para ponerle en su contexto, que las bienaventuranzas tenemos que verla, y desde antiguo, cuando se trataban a las bienaventuranzas, se ponían en el contexto también en el Antiguo Testamento, cuando se lee en el capítulo 19 del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí. Y es importante en este contexto para nosotros poder entender todas estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, pudiéramos decir que es como el manual de vida de los primeros cristianos. Antes de la institución de la Biblia del Nuevo Testamento como lo tenemos en el día de hoy, pues este Sermón del Monte aquí en el Nuevo Testamento, que contiene los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, decíamos que eran como el manual de vida para los primeros cristianos. Y esto es importante también para nosotros, porque nos va a ayudar a nosotros poder vivir, poder hacer vida en nosotros cada una de estas bienaventuranzas. Pero como le decía, en el día de hoy, Jueves Santo, vamos a tratar la bienaventuranza del cual nos habla hambre y sed de justicia. Desde el Antiguo Testamento, o desde antiguo, el Sermón del Monte se leía justamente con el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, como le decía anteriormente en el capítulo 19. ¿Para qué se leía? Para poder apreciar sus diferencias y contraste. Es decir, y esto es importante para nosotros entender nuestra fe. Nosotros sabemos que la diferencia de la religión cristiana a otras religiones o filosofías religiosas es precisamente que las demás religiones le dicen al hombre lo que tienen que hacer para salvarse, más la religión cristiana nos dice lo que Dios hizo para salvarnos. Es decir, es donde Dios se da, es la religión de la gracia, la religión del don. Por eso, entonces, se leía juntamente con la lectura del Éxodo 19, donde Moisés tiene un encuentro con el Señor, y básicamente allí lo que se lee son los mandamientos. Por eso, cuando leemos el Evangelio de San Mateo y encontramos 8 bienaventuranzas que va a constituir el nuevo programa o un nuevo programa del pueblo de Dios.
Las primeros 4 son actitudes y las siguientes 4 son los compromisos. Les decía que esto es importante saberlo, y poniéndolo en el contraste vemos que las bienaventuranzas son más acciones de gracias, aunque lógico, tenemos que ver que además de esa gracia hay unos compromisos que debemos de cumplir. Entonces, en las bienaventuranzas, más que encontrar mandamientos, pues se hacen presente más el don y la gracia, ya no un mandato, como podemos ver en el decálogo del Sinaí. Entonces, también debemos decir que hay diferencia tanto en el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo en cuanto a las bienaventuranzas. Mateo, a diferencia de Lucas que trata también las bienaventuranzas en el capítulo 6, van dirigidos a todos sin especificar. Mateo lo dirige más bien a los discípulos. Es decir, Mateo se dirige a la comunidad que ya estaban organizada como iglesia. Esta necesitaba profundizar en su nueva identidad de seguidores de Jesús luego de su ruptura con el judaísmo de donde procedía la mayoría. Es probable que estos hombres y mujeres fueran realmente pobres, menospreciados y perseguidos. Mateo le invita a descubrir el reino de Dios en las dificultades. Este recuento que le estoy haciendo es importante para nosotros poder entender esta bienaventuranza que, como le decía anteriormente, están contenidas en el primer discurso del Sermón del Monte, en el cual podemos ver 5 discursos principales, y la bienaventuranza es el primero de ellos. También sería bueno remencionar que para los primeros cristianos las bienaventuranzas, o quizás más bien el Sermón del Monte, era el libro de vida, era el manual de vida, era el manual de cómo manejarse. Entonces esto recobra nuevas importancias para nosotros como cristianos. Ya con esta introducción podemos ver ahora lo que nos dice la iglesia. La iglesia, entendiendo las bienaventuranzas, viene a decirnos de qué se trata y cómo nosotros vivirla. En el numeral 17:16 dice lo siguiente el catecismo de la iglesia: las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándola no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Es decir, lo que decíamos anteriormente, ya ahora no solamente por medio de mandato, ya no solamente en la posesión de un pueblo, sino para el reino de Dios, ya no solo en lo social, sino también en lo espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. En el numeral 17 y 17 dice: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Esto es bueno resaltar, la caridad. Expresan la vocación de los fieles asociado a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones
y las actitudes características de la vida cristiana. Qué bueno, ya la iglesia había estudiado esto, que le había dicho que en la bienaventuranza encontramos no solamente actitudes, sino compromiso. Igual que en la carta a los romanos, nosotros sabemos que la carta a los romanos pudiéramos dividirlo en dos partes. En dos partes. Y es esa parte, esos primeros 11 capítulos, donde San Pablo nos habla del plan de Dios de salvación, el plan de salvación de Dios. Es decir, nos presenta a Jesús como un don que hay que escoger. Los primeros 11 capítulos en esencia nos habla de ese don de Cristo, ese don de Dios que debemos escoger como gracia de parte de nuestro mismo Padre. Y a partir del capítulo 12 nos habla del compromiso, es decir, ese Jesús que debemos imitar. Igual que en la bienaventuranza, las primeras 4 nos da, esas primeras 4 a bienaventuranza nos habla de las actitudes, y la próxima 4 nos habla del compromiso. Pero también quiero resaltar a San Juan Pablo II. Esto es importante. En 1985, en ese encuentro con los jóvenes en el Perú, decía San Juan Pablo II: las bienaventuranzas es trascendental para la vida del cristiano y para la trayectoria de todos los hombres. Le hago este recuento y porque especialmente esta bienaventuranza que nos habla tanto Mateo como Lucas, y es que durante siglos los santos, los padres de la iglesia hablaron especialmente de esta, de hambre y sed de justicia, del por qué Lucas habla de hambre ahora y por qué Mateo hambre y sed de justicia. ¿Por qué uno en la parte social y por qué otro en la parte espiritual? Incluso San Agustín escribió sobre las bienaventuranzas y meditó sobre cada una de ellas. Entonces, volviendo a San Juan Pablo II, dice: Jesús de Nazaret comenzó su misión misiánica predicando la conversión. Entonces, en cada una de las bienaventuranzas, cuando la leemos, cuando la estudiamos, debemos de pensar en la conversión. Dice: predicando la conversión en el nombre del reino de Dios. Las bienaventuranzas son precisamente el programa concreto de conversión. Con la venida de Cristo, Hijo de Dios, el reino se hace presente en medio de nosotros. Pero ante todas estas cosas y ante esta que pudiéramos quizás llamarle diferencia entre Lucas y Mateo, ¿cómo nosotros entonces entrar directamente a esta bienaventuranza que nos ha tocado en el día de hoy? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quizá pudiéramos nosotros en este momento resaltar la palabra del mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12, 13, 16, 12, 13 del Evangelio de San Juan. Decía Jesús: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Es decir, en el día de hoy, Jueves Santo, sobre esta bienaventuranza, le pedimos a ese mismo Espíritu Santo
que nos revele la verdad completa, ya que sabemos que a través de ella podemos nosotros llegar a esa verdad completa que es el mismo Señor. Como le decía, esta bienaventuranza nos han llegado en dos versiones distintas. Lucas 4 seguida, en cambio, de otros 4 contrarios. También Lucas tiene, le digo, a diferencia de Mateo, tiene 4 bienaventuranzas, pero luego la hace acompañar de 4 ayes o 4 contrarios. Podemos decir que en Mateo el discurso es indirecto. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. En Lucas el discurso es directo. Bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre. Es decir, de manera directa. Mateo podemos ver que no habla del hambre material, sino de hambre y sed de justicia. Sin embargo, según vemos el Evangelio de San Lucas, nos damos cuenta que sí, Lucas habla verdaderamente de aquella hambre material. Por eso, en línea de las bienaventuranzas de Lucas, la justicia, no la que el mismo Señor pone a través de Lucas, la justicia, hablando de justicia, no la que Dios mismo pone por obra o la que Él concede, sino la que Él reclama al hombre. En otras palabras, las obras de justicia. Es decir, esa hambre del cual nos habla Lucas es esa hambre social. Es hablarnos del pobre, es hablarnos de la necesidad del hermano. Lucas le da mucha importancia a esto. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. Parece una contradicción, hermanos, pero no lo es. Parece una contradicción, no lo es. Pero no solamente los que ahora tienen hambre, sino también aquellos que al ver la necesidad del hermano, pues no se quedan indiferentes, sino que van en la ayuda. Y esta es la parte social del cual nos habla el evangelista Lucas. No podemos tomar esto a la ligera. Por eso el llamado del Santo Padre a nosotros como Renovación Carismática Católica a la caridad. Cuán necesario es la caridad en este tiempo. No puedo entender un cristiano en el cual sea indiferente ante la necesidad del hermano. Hambre y sed de justicia. Hambre ahora también lleva lo que tiene que ver, pues, este encuentro con el hermano, darle la mano al hermano, no quedarnos indiferentes ante la necesidad del otro. En la línea de la bienaventuranza de Mateo, tener hambre y sed de justicia significa tomar conciencia de la propia necesidad de justicia y la incapacidad para procurársela solo con las obras, y por lo tanto esperarla humildemente de Dios.
En esta bienaventuranza y especialmente en esta parte de hambre y sed de justicia, desde muy antiguo hay dos corrientes, dos maneras de interpretar esta bienaventuranza del Evangelio de San Mateo. Hay una corriente que decía, los exégetas cristianos antiguos, primero una corriente decía hambre de justificación mediante la fe. Es decir, justificado, y es lo que nos dice el mismo San Pablo en la carta a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hambre de justificación mediante la fe. Repetimos que en esta bienaventuranza del Evangelio de Mateo, desde muy antiguo hay dos corrientes. Una primera corriente que interpreta que esa hambre y sed de justicia nos habla de la hambre de la justificación mediante la fe, tomado de la misma carta a los romanos. Y esto pues parece lógico y nos parece que realmente iniciando el Señor, como decíamos al principio, en este manual de vida, cuán importante sería para los primeros cristianos tener esta interpretación, justificado mediante la fe. Y parece lógico porque te decía que antiguamente se leía conjuntamente con el encuentro de Moisés en el monte Sinaí, donde el mismo Dios, nuestro Padre, le daba los mandamientos. Pero ya podemos ver aquí donde esta interpretación nos lleva a saber que ahora el Señor trata de guiarnos, no a través de unos cumplimientos de una ley, sino a través de una justificación mediante la fe. Entonces, qué importante sería para nosotros, especialmente hoy, Jueves Santo, donde se instituye la iglesia, el lavatorio de los pies, el servicio, saber que debemos tener hambre de ser justificado. Esto es una excelente noticia. Justificación mediante la fe. Realmente estos versículos de San Pablo definitivamente trajo a toda la iglesia cristiana una revolución, tanto en la iglesia protestante como en la iglesia católica. Todas las reformas que hemos tenido en los últimos tiempos, especialmente en esto, saber que somos justificados mediante la fe. Pero claro está, sabemos, como decíamos, que esto conlleva a un compromiso. Bendito sea el Señor. Y la segunda corriente sobre esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia, también para otros biblistas, exégetas cristianos, decían que lo que quería decir el Señor era hambre de ser justo, hambre de ser santo. Y es el mismo Mateo en el capítulo 5, 48. Nos habla
de que sean santos como mi Padre es santo. Y quizás, y probablemente sin el quizás, tenemos la necesidad. Deberíamos tener hambre de ser santos. Y es un llamado que nos hace el mismo Señor a ser santo como su Padre. Pero es el mismo llamado que nos hace la iglesia cuando nos habla del laico y la vocación a la santidad. Como decía San Juan Pablo II, es el llamado a la vocación. Este llamado a ser desde esta parte de la iglesia que nos ha tocado vivir, pues también tener hambre de ser santo. Ser santo. Es un llamado que nos hace el Señor en este día. Les repito, dos corrientes: hambre y sed de justicia, que tiene que ver con esa parte espiritual. Hambre de justificación mediante la fe y hambre de ser justo o ser santo. Si con una frase pudiéramos definir esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia, sería lo que nos dice el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículo 40. Amor a Dios y amor al prójimo. Con esto, con esta parte, estaríamos cumpliendo la parte que tiene que ver con Lucas y la parte que tiene que ver con Mateo. Es decir, estaríamos en la parte social de Lucas, no ser indiferente ante la necesidad del hermano, y con Mateo en la parte que tiene que ver espiritual de ese amor a Dios. San Agustín, refiriéndose a esta bienaventuranza, decía, y esto es importante y tiene que ver con todo lo que hemos dicho. Decía San Agustín, decía al principio que San Agustín escribió refiriéndose a todas, pero también la meditó cada una de ellas, y también habló de la diferencia que ya hoy no podemos verla, no podemos ver tanto esta bienaventuranza de Lucas y Mateo de manera aparte o de manera dividida, sino que tenemos que verla en su conjunto. Decía San Agustín, refiriéndose a esta bienaventuranza, se refiere aquí a los amadores del bien verdadero y eterno. Serán pues saciados de aquella comida de la que dijo el Señor: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que es la justicia, y de aquella agua de la cual quien beba, como él mismo dice, se convertirá en él en fuente de agua que salta hacia la vida eterna. Wow. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo San Agustín? Que lo que se refiere a la justicia es hacer la voluntad del Padre. Justicia, apréndaselo. Hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Wow. Esto es maravilloso, hermano, lo que estamos diciendo. Y ya lo había entendido. Y eso tiene que ver con nuestra conversión. Decíamos que la bienaventuranza es la conversión.
San Pablo, en el encuentro con Jesús, en el camino a Damasco, cuando el Señor le tumba del caballo, le pregunta al Señor: ¿quién eres? El Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué le preguntó San Pablo esto? Para conocerle. Para conocerle. Pero más importante es la segunda pregunta que le hace San Pablo al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? No basta saber quién es Jesús. No basta. La justicia es hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué le preguntaba esto? Para hacer su voluntad. Entonces, lo que nos está diciendo San Agustín, que esta bienaventuranza, especialmente en lo que se refiere al Evangelio de San Mateo, la justicia de cual nos habla es hacer la voluntad del Padre. Por eso decía el mismo Señor en el capítulo 7 de San Mateo, que es propio del Sermón del Monte: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo le digo? En esto consiste el amor, dice el evangelista San Juan, en hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto es maravilloso, hermano. En esta cuarta bienaventuranza, el Señor nos llama a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues, como le decía, amarle y servirle a través del prójimo, a través del hermano. Y en esto recogemos los dos evangelios, tanto el de Lucas como el de Mateo, en lo que tiene que ver en esta bienaventuranza. Es el llamado, hermanos, que tenemos en este día Jueves Santo, a pedirle al Señor como don, como gracia, darnos la fuerza para hacer su voluntad. Por eso hemos predicado muchas veces que el problema de hoy en día, o mejor dicho, muchos hoy se pierden no por falta de conocimiento. No es por falta de conocimiento, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Tú que puedes verme, sabes cada día lo que tienes que hacer, en tu casa, en la calle, en la sociedad. El problema no es el conocimiento, el problema está cómo hacerlo, cómo lo hago, cómo hago la voluntad del Padre. Pues la respuesta, hermano, es con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo podemos hacer la voluntad del Padre. Por eso sigue diciendo San Agustín: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que es la justicia, y de aquella agua del cual quien beba, como él mismo dice, se convertirá en él en fuente de agua que salta a la vida eterna. Fuente de agua que salta a la vida eterna. En eso se define el cristiano. No es solamente tener conocimiento, sino que ese conocimiento, a través del Espíritu Santo, podamos
hacer la voluntad de mi Padre. Para terminar, recordarles que le decía desde el principio que las bienaventuranzas era como el libro de vida de los primeros cristianos. En ellos se encuentran 5 discursos desde el capítulo 5 de San Mateo hasta el capítulo 7. Y quiero terminar en este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde el Señor termina el sermón del monte. Como vuelvo y les repito, el primer discurso es la bienaventuranza, dentro del cual está esta bienaventuranza que tratamos, que es la número 4, tanto del Evangelio de Mateo como el Evangelio de San Lucas. Pues termina de esta manera: así pues, capítulo 7 de San Mateo, todo el que oiga estas palabras y la ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue de gran ruina. Por eso, mis hermanos, en esta Semana Santa, Semana Mayor, donde nos preparamos para la Pascua, hemos querido, como Renovación Carismática, tratar las bienaventuranzas. Y qué bueno que pueda entender que estas bienaventuranzas no solamente son para oírla, sino para ponerla en práctica. Y poniéndola en práctica, nos dice el Señor que seremos como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le damos gracias al Señor en este momento. Gracias, Señor, por medio de tu palabra. Quiero en este momento orar por cada uno de ustedes que a través de los distintos medios o redes sociales pues tienen la oportunidad de vernos. Bendito sea, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento quiero orar por todas estas personas que están en sus casas, que están en el carro, que van hacia el trabajo, que están viéndolo quizá en grupo, en comunidad. Te pido que por medio de tu palabra pueda tocar su vida. Toca su vida de tal manera que estas bienaventuranzas se hagan vida, como decía San Ambrosio en el siglo IV. La palabra tiene que hacer en nosotros lo que ella misma significa. Pues le pedimos a nuestro Padre Dios que todo lo que hemos hablado hoy y lo que hablaremos durante toda esta semana a través de esta corriente de gracia, pues se haga vida
en la comunidad. Sí, Señor, permite que tengamos hambre de esa justicia social. Permite, Señor, que por medio de tu palabra se puedan abrir nuestros ojos, nuestros oídos, que no seamos indiferentes ante la necesidad del hermano, sino que podamos darnos. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos des esa hambre de saber cada día con seguridad de que hemos sido justificados por medio de haber creído en ti, por medio de que ese amor, que al igual que el día de Pentecostés tocó los apóstoles, también podamos ser llenos, y que esa llenura nos permita a nosotros vivir confiados de que por haberte creído nos veremos en la gloria eterna. Pero también permite, Señor, que por medio de tu palabra podamos tener esa hambre de ser justo, hambre de ser santo. Permite que por medio de tu palabra querramos cada día parecernos más y más a ti. Ser cada día más como tú. Como siempre le digo a mis hermanos, mi oración cada día no es que sea mejor predicador. Mi oración cada día es ser más parecido al Señor. Por eso, Señor, te pido que por medio de esa tu palabra, muchos puedan ser santificados por medio de ella. Gracias, Señor. Permítenos vivir una Pascua que se avecina de la mano con el Señor. Que podamos resucitar con Él. Esa resurrección que inmediatamente va al encuentro con el hermano. Que podamos convertirnos como aquellas dos mujeres en portadores de la palabra, del anuncio, del primer anuncio, de saber que Cristo ha resucitado, pero también saber que está presente hoy, y como dice su palabra, estará presente hasta el confín de los tiempos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.